si puedes ver la presentación que voy aquí a colocar. Ok. No sé si ya la puedes ver por ahí la presentación. Ok, perfecto. Bueno, en esta clase vamos a ver el bloque 4. Ya ustedes ya debieron de haber, el fin pasado, que acaba de pasar, se les dio oportunidad para que hicieran el examen parcial. Hay algunos que les fue ahí por ahí que vi muy bien, por ahí algunos batallaron, pero en general estuvo muy bien, ¿sí? Ahorita ya vamos a pasar a lo que sigue, que es el bloque número 4. De hecho, ya ya vamos yo creo que ya avanzamos una buena parte, ya estamos por terminar. Y el bloque 4, como les había dicho en la clase pasada, tiene todo que ver con genética molecular y biotecnología. ¿Qué quiere decir esto? Pues ahora sí, como nosotros podemos transferir nuestro ADN y nuestras características en particular, nosotros todo lo que poseemos a través del ADN. ¿Cómo es este proceso? ¿Sí? Anteriormente ya habíamos visto un término que vimos al principio, que es la biotecnología. Gracias a la biotecnología es como nosotros podemos o como se puede hacer este proceso del ADN y en que también se ha involucrado en varias aportaciones. Este término se refiere al proceso donde se emplean por recursos, incluso también organismos vivos, para que puedan ser utilizados para un mejor beneficio de nosotros, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esto que particular ahora pues con las vacunas de la pandemia, que ya la tenemos, de hormonas, incluso antibióticos para que podamos controlar algunas de las enfermedades. Medicina genómica, que se refiere a esta rama, se refiere a que nosotros podemos, gracias a ella, podemos ver cómo podemos tener nosotros más predisposición a ciertas enfermedades, por ejemplo, las crónicas que son diabetes, hipertensión, alguna dislipidemia por ahí. Gracias a esta rama nosotros podemos ver a qué enfermedades estamos más propensos nosotros a tener. Pues está manipulado, está directamente relacionado con el ADN y el ARN, que ahorita vamos a ver. Organismos transgénicos quiere decir, pues, estos organismos que pueden ser tanto plantas o animales, que se les hace algunos métodos con este ADN para brindarle alguna característica extra a ese organismo que nosotros podamos tener beneficio de él, si a lo mejor una planta o algún animal, ¿ok? Anteriormente ya habíamos visto la estructura del ARN y el ADN. De hecho, en el bloque número 3, que es lo de las biomoléculas, ahí estuvimos viendo los ácidos nucleicos y pues ya sabemos un poquito de eso. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Otra vez, el ARN, acuérdense que nada más es una sola cadena como lo podemos ver ahí en la imagen, y el ADN tiene 2 cadenas, ¿sí? Otra de las diferencias es que el azúcar es ribosa en el ARN y en el ADN es desoxirribosa, ¿sí? Igualmente en sus bases nitrogenadas, acuérdense que son, por ejemplo, aquí tenemos en el ARN contiene citosina, guanina, adenina y uracilo, ¿sí? Y en cambio el ADN pues tenemos citosina, guanina, adenina, nada más que en lugar de uracilo tenemos timina, ¿sí? Eso es en lo que cambia.
Como parte de la teoría, como parte del descubrimiento de la estructura del ADN, cómo se fue pues descubriendo pues cuántas cadenas tenía, si tenía una, si tenía dos, si el ADN, por cuántas, cómo estaba compuesto el ADN, si tenía, ¿por qué? Por ejemplo, por bases nitrogenadas, que ya lo vimos, el azúcar, cómo estaba compuesto, pues personajes, por ejemplo, como Erwin, como Rosalind, como James y Francis, fueron importantes personajes que estuvieron involucrados en la estructura. Por ejemplo, el Erin, que fue el primero de ellos, descubrió pues todo lo que tiene que ver con la proporción de las bases nitrogenadas, por ejemplo, adenina y timina, que tienen las mismas en cantidad en las muestras de ADN. Rosalind Franklin en 1950, ahí tuvo un descubrimiento en cuanto obtuvo fotografías de rayos X por medio de la técnica llamada anteriormente difracción de rayos X, y por medio de eso pues ya pudo observar cómo estaba la estructura. Y bueno, finalmente James y Francis, ahora sí ya teniendo esa estructura que estaban, que vieron a través de los rayos X, pudieron construir un modelo, como una tipo maqueta, un gráfico, pues sí, a la vista, un modelo de doble hélice que se ajustaba a los resultados que habían obtenido pues, los investigadores que, por ejemplo, Russell, que había visto en los rayos X, y crearon un modelo, por ejemplo, como una maqueta en una representación de cómo estaba compuesto el ADN y el ARN, ¿sí? Entonces, estos fueron los personajes importantes, los científicos importantes que contribuyeron a resolver la estructura del ADN, ¿sí? Aquí podemos ver también en el libro de Rosalino, esta no viene en el capítulo 4, ya la habíamos visto en el capítulo 3, en el anterior viene esta, nada más para recordar que aquí está. Aquí lo que está en esta imagen prácticamente es lo mismo aquí, nada más que en texto. Está formado por bases nitrogenadas, tanto el ADN y el ARN, una pentosa, que es el azúcar, y un grupo fosfato, ¿sí? Lo que cambia aquí es que en el ADN tenemos, como vimos, en lugar de uracilo tenemos timina, y en el ARN tenemos uracilo. Pentosa, desoxirribosa y ribosa, y el fosfato, haz de cuenta que es exactamente lo mismo, ¿sí? Recordemos que el ADN se encarga, es el que forma las unidades de la herencia, que son los llamados genes, y el ARN es el que se encarga de ejecutar la función. Está el ADN, se cambia al ARN, el ARN se encarga de ejecutar esa función para convertirlo a aminoácidos que después se convierten a proteínas. Sí, este es el procedimiento. Entonces, hay distintos procesos en el que se convierte el ADN al ARN para poder convertir a un aminoácido y que posteriormente se convierta a una proteína. Y son, por ejemplo, tenemos la replicación, ¿sí? Es el primero, replicación, transcripción, que podemos ver aquí, y finalmente la traducción. El primero que vamos a ver es la replicación. Aquí como tenemos una definición: hacer copias idénticas de sí mismo, propiedad que permite a la célula heredar a las células hijas que resultan de su división el conjunto de moléculas exactas de su ADN, ¿sí? Lo que se refiere aquí con este término es que básicamente la replicación es hacer una copia, ¿sí? Idéntica, que esto le va a permitir heredar a la célula, heredar a las células hijas que resultan pues de la misma división, ¿sí? Eh, Permíteme tantito. Ok.
Sigues viendo la presentación, ¿verdad? Todo bien. Sí, porque ya me apareció. Ok. Entonces decíamos que la replicación es el primer procedimiento, el primer procedimiento para convertir el ADN al ARN. Entonces, la replicación se trata de un proceso en el que se hace una copia de una molécula de ADN que resulta de dos moléculas de ADN exactamente iguales, ¿ok? Entonces, lo que sucede aquí es que cada una de las cadenas de doble hélice, acuérdate que aquí, por ejemplo, aquí tenemos el ADN, tenemos las dos cadenas, cada una de estas dos cadenas de doble hélice sirven de molde para sintetizar la cadena complementaria y este proceso se le llama precisamente a la replicación semiconservativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir una replicación semiconservativa? Bueno, pues que cada molécula de ADN resultante va a poseer una cadena antigua y una nueva cadena, ¿sí? Y precisamente la replicación semiconservativa consta de tres. Tiene una iniciación, una elongación y una terminación. La iniciación prácticamente se basa o consiste más bien en formar una burbuja de replicación, que es lo que va a hacer. La elongación consiste en que en que cada burbuja de replicación va a sintetizar las cadenas complementarias, ¿sí? Entonces, y ya termina, ahora sí, finaliza con cuando ocurre la burbuja de replicación que ha recorrido pues todo el cromosoma, ¿sí? Por ejemplo, dependiendo si estamos hablando de una célula procariota, la terminación pues prácticamente ocurre cuando la burbuja de replicación ya ha recorrido todo el cromosoma, y en las eucariontas ocurre cuando las burbujas llegan a los extremos del cromosoma lineal, ¿sí? Entonces, eso es prácticamente lo que se refiere a una replicación semiconservativa, ¿sí? Acuérdate que hablar de replicación es hablar de un proceso de una copia de una molécula de ADN, ¿sí? Aquí prácticamente es lo mismo. Cada molécula nueva de ADN se forma de una cadena que ya existía, como ya lo había comentado, y otra recién sintetizada. Por esta razón, a la réplica se le llama una replicación como semiconservativa o semiconservadora. Cualquiera de los dos nombres es correcto, ¿sí? Entonces aquí tenemos en la imagen cómo una hélice original de ADN hace una replicación de las mismas, ¿sí? Hace dos, ¿sí? Hay un término que viene por ahí también en el libro de Rosalino, que es en el que nosotros nos basamos, que nombran como orientación antiparalela de las dos cadenas. A esto se refiere que el ADN de doble cadena es una molécula antiparalela. ¿Qué quiere decir? Se refiere a la orientación que tiene, que puede empezar desde timina y acabar en guanina, así como puede empezar en citosina y adenina, así como se puede observar en las flechas, ¿sí? Esto prácticamente se refiere a la orientación que tiene, que es antiparalela de una a otra. La transcripción es otro de los procedimientos que se lleva a cabo y empieza cuando una secuencia de bases del ADN, las bases nitrogenadas, llamada promotor, identifica el inicio de un gen. Entonces, aquí es cuando ya ahora sí se empieza a hacer lo que llamamos gen. Sí, ahorita vamos a ver más adelante. Y finalmente, la traducción es el proceso, como su nombre lo dice, traducir la secuencia de una molécula de ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos durante síntesis de proteínas. Una vez que el ADN ya se formó para hacer el ARN, ahora sí el ARN hace un aminoácido y forma una síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces,
Básicamente estos son los 3 pasos. El primero de ellos, replicación, que se refiere a la copia. Transcripción es prácticamente, como su nombre lo dice, transcribir esa información. Haz de cuenta que volverla, es que cuando, por ejemplo, alguien te está dictando algo, bueno, te dictan y tú transcribes esa información, ¿sí? Eso es a eso se refiere cuando el ADN ya está en ARN y el ARN se convierte a un aminoácido, ¿sí? Y aquí tenemos ADN, ARN mensajero, y el ARN, así se le llama ARN mensajero, y se convierte a una proteína. Anteriormente, pues, ya habíamos visto que la base de una proteína es un aminoácido, entonces se forma en un aminoácido, pero posteriormente se forma a una proteína, ¿sí? Entonces, aquí está también otra imagen del proceso que se lleva a cabo. Transcripción, replicación, perdón, transcripción y traducción. Replicación, se hace una copia del ADN. Transcripción, se convierte a ARN mensajero. Y en la traducción, ya ahora sí, el ARN mensajero forma los aminoácidos para posteriormente formar las proteínas, ¿sí? Que aquí se le puede llamar como polipéptido a las proteínas, ¿sí? Ahora sí, cuando ya tenemos ahora sí tenemos claro estos 3 procedimientos que ocurren, podemos hablar del código genético, ¿sí? El código genético es un conjunto de reglas que define cómo se traduce una secuencia de nucleótidos a una secuencia de aminoácidos en una proteína. ¿Cómo está eso? ¿Sí? En su libro, de hecho, viene una imagen de cómo es el código genético. Es prácticamente cómo se lleva a cabo o cómo sucede esto de las bases nitrogenadas, cómo es, ¿sí? Ahí les va. Aquí va, por ejemplo, una imagen, ¿sí? Si ustedes pueden ver, aquí hay letras, por ejemplo, A, incluso en G, se refiere a las bases nitrogenadas, ¿sí? Y aquí yo les puse algo que también ahí voy a agregar en la plataforma. Cada letra es un ácido nucleico, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí, todo esto es el código genético. Todo esto que ven aquí se le llama código genético y son las reglas, son prácticamente lo que sucede cuando se lleva a cabo pues todo este proceso del ADN. Entonces, aquí tenemos las letras y cada letra, como les comento, es un ácido nucleico que está en 3 y se le llama triplete, el cual se le llama también un codón, ¿sí? Entonces, un codón es un triplete de ácidos nucleicos. Aquí lo tenemos, ¿sí? Aquí tenemos incluso en la parte izquierda tenemos UUU. Eso sería un codón de ácidos nucleicos y podemos ver que son 3, ¿sí? Después dice, las tres letras forman un aminoácido, ¿sí? Entonces, este triplete de ácidos nucleicos es un aminoácido. El de abajo, por ejemplo, que tenemos UUC, sería otro triplete, otro codón y por lo tanto otro aminoácido, ¿sí? Cada triplete de ácidos nucleicos puede tener cualquiera de las 4 bases nitrogenadas que existen, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros tenemos que cada triplete puede tener cualquiera de las 4 bases nitrogenadas, uracilo, timina, entonces si tenemos aquí 3 ácidos nucleicos, pueden haber 4 posibilidades por cada uno. Entonces, 4 por 4 por 4, entonces tendríamos 64 posibilidades diferentes, ¿sí? A eso se refiere con el código genético y así es como podemos nosotros ver
a qué se refiere, ¿sí? El significado de las abreviaturas de los aminoácidos, porque ahí también pues estamos hablando de aminoácidos, prácticamente que cada codón es un aminoácido. Por ejemplo, ALA se refiere a alanina, ARG, ahí lo tienen, se refiere a argininas, ASN, aspargina, ácido aspartico, cis-cisteína. Así, cada uno de ellos tiene ahí las abreviaciones, pero se refieren al nombre de los aminoácidos, ¿sí? Recordemos que hay una variedad de aminoácidos, pueden haber aminoácidos que nosotros producimos, nuestro cuerpo, y hay aminoácidos que nosotros tenemos que obtenerlos a través de la alimentación, como ya lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? Las técnicas del ADN recombinante es otro de lo que tiene que ver con este proceso y va de la mano con la ingeniería genética. ¿Por qué con la ingeniería genética? Bueno, la ingeniería genética es la que permite analizar y al mismo tiempo manipular el ADN y tiene como objetivo, como aquí nos muestra, insertar el ADN foráneo al genoma de las células hospedadora donde pueda replicarse y traducirse en proteínas, lo que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, este procedimiento ha ayudado, y es lo que tiene que ver con la biotecnología, pues a la creación de vacunas, de antibióticos, de organismos transgénicos que nos han ayudado, pues en la parte medicinal y también en la parte, por ejemplo, del medio ambiente, de las cosas biodegradables que ahora, como sabemos, pues nos estamos acabando el mundo, todas estas cosas que han estado pasando, pues son a través o son a raíz de lo que nosotros pues no hemos tomado en cuenta, ¿sí? Varias de las avances que se han hecho, como ya lo habíamos visto, son entre ellas, por ejemplo, clonación de ADN, ¿sí? Clonación es prácticamente consiste en la producción de una copia genéticamente idéntica de un gen. Puede ser de una célula o de cualquier organismo. No sé si ya alguna vez han visto, por ejemplo, en programas, sobre todo en Discovery o algo así, vienen ahí este procedimiento más detallado, cómo es una clonación, ¿sí? Cómo se hace una copia exactamente. Bueno, por medio de este proceso, pues influye la ingeniería genética y por lo tanto, pues las técnicas del ADN, ¿sí? Los transgénicos, creación de organismos transgénicos mediante la transferencia de genes, como vemos algún animal o alguna planta que podemos ahí potencializar un poquito más su función y que podamos utilizarla a beneficio de nosotros, ¿sí? Pruebas de ADN, por ejemplo, esto nos ayuda pues a identificar pues llámese delincuentes o algún parentesco entre personas, alguna otra situación que nosotros tengamos que recurrir a esto para saber identificar a la persona que nosotros estamos buscando, reconocimiento de paternidad, incluso también diagnóstico de enfermedades, ¿sí? Vacunas, que es lo que ahorita pues ya tenemos ahorita, antígeno que produce anticuerpos y que evitan el desarrollo de la enfermedad, ¿sí? Medicina genómica, análisis genómico del individuo, que podrá identificar de manera rutinaria si pues puede ser tener más predisposición a padecer alguna enfermedad, y obviamente esto se ve pues a través del ADN, el parentesco, si tu mamá, tu papá, ya llámese más todavía atrás, abuelos, cómo es que nosotros tenemos ahí en el ADN marcado esta predisposición. PCR se le llama reacción en cadena de la polimerasa y es una prueba que permite obtener en unas horas una enorme cantidad de copias
del fragmento del ADN que deseamos estudiar, ¿sí? Bioremediación es otro término que también aparece ahí, que es el uso de organismos vivos, especialmente bacterias y hongos, para reducir, pues, precisamente la contaminación ambiental, ¿sí? Y, bueno, finalmente las nuevas tecnologías. Y, bueno, a partir de esta particularidad que tenemos, puede identificar los genes defectuosos y aún así que nosotros tengamos estos genes defectuosos, pues poder reemplazarlos y prevenir cualquier enfermedad o curarla incluso, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, detectamos o en alguien, vamos al doctor y a través de pruebas detectamos que tenemos algún gen, obviamente a través del ADN, defectuoso, se puede a través de esta ingeniería genética que se ha hecho, esta tecnología, pues identificarlos y reemplazarlos por normales, ¿sí? Y bueno, por último viene por ahí un término que habla de bioética, ¿sí? Aquí podemos ver que el término empieza con bio. Y si tú estás viendo esa palabra, es básicamente, pues ahora sí que de la materia, de biología, ¿sí? Pero si nosotros combinamos esa palabra con ética, ya estamos dándole un significado diferente, ¿sí? ¿A qué se refiere biotecnología, bioética, perdón? Es una ciencia que pretende examinar lo que es posible hacer y lo que no, aunque se disponga de los medios para hacerlo, ¿sí? Aquí lo que juega lo que juega un papel muy importante en esta ciencia se refiere precisamente a la ética que nosotros tenemos como personas. Aquí involucra pues el cuidado del medio ambiente, el progreso para todas las personas, la dignidad humana, acuerdos incluso globales que se han hecho a nivel mundial en todos los países, y interculturalidad y respeto, ¿sí? Entonces, esto haz de cuenta que es un término que se refiere a, hay cosas en la ciencia y en la biotecnología y en todo esta rama que pues se pueden hacer. Y mientras más se van descubriendo cosas, mientras más se va avanzando, va progresando y se van descubriendo pues más cosas y podemos aplicarlas. Pero la biotecnología, la bioética, perdón, es la que nos dice o la que nos marca si es precisamente ético o no ético hacerlo, ¿sí? Incluso, como dice aquí, hay acuerdos globales en las que no se permiten hacer muchas cosas, aunque se pueden hacer, sin embargo, no se hacen por este término, o incluso hay países que sí se permiten, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con aborto, todo ese tema, también tiene esta ciencia, tiene como objetivo estudiar en forma sistemática la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y la salud, examinando esta conducta que se basa, pues, principalmente en los valores morales y en los principios de la persona, ¿sí? Entonces, esto es básicamente un término que se utiliza para, pues, ponerle freno o no ponerle freno y valorar y darle ese cuidado tanto al medio ambiente, a las personas, pues que se merece, ¿no? Entonces, este es uno de los términos que se utiliza y va pues mucho en controversia pues, de los avances, ¿sí? Porque mientras más se vaya descubriendo cosas, más se va a querer pues obviamente aplicar para avanzar, pero hay cosas que no pues van en contra del cuidado
o de algunas otras cosas que pueden por ahí perjudicar. Y bueno, hasta aquí es el capítulo 4, ¿sí? Voy a quitar la presentación y voy a colocar por ahí lo que hay que hacer en esta semana. Aquí, por ejemplo, estamos en la semana número 8, ¿sí? Aquí la tienen. Semana 8, cuestionario. Hay que hacer este cuestionario 4. Son unas cuantas preguntas, pero este cuestionario todavía no abarca tanto este tema. Sí, creo que abarca más del tema anterior, que tiene que ver con la célula prácticamente. Acuérdense que únicamente es el cuestionario. Para la próxima semana, pues ya toca el foro y la actividad. Acuérdense también de hacer los foros, porque hay personas que no lo hacen, se olvidan de los foros y es bien importante eso porque, como les dije desde un principio, todo cuenta, todo vale. Si tú no hiciste el foro, pues por ahí hay puntos menos que no tienes. En actividad igualmente, si tienen algún problema, alguna situación que les sea difícil, bueno, pues comuníquenmelo a través del mensaje. Acuérdense que, pues si no se comunican, no dicen, no podemos saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Pero si no suben las actividades, pues no hay manera de que se pueda calificar, no hay manera de que puedan tener pues una calificación, ¿sí? Entonces es bien importante que ustedes pues se organicen y hagan lo posible por cumplir con lo que se está pidiendo. Acuérdense que ya hay fechas, acuérdense que cada semana hay algo, ¿sí? Cada semana hay algo. Cuando hay cambio de algo, yo les aviso aquí por la plataforma. Hay quienes han tenido dudas de la tarea, me preguntan por ahí por la plataforma y yo sin problema les contesto, pero el motivo de esto es que ustedes pues también hagan por hacer, si hagan porque se hagan por hacer las tareas, no nada más pues hago una que otra, porque si no, pues una que otra, pues ya son puntos menos y eventualmente pues no van a obtener una buena calificación, ¿sí? Entonces, si tienen algún problema, alguna situación, es importante que me la hagan saber, ¿sí? Igual si no pudieron subir algo o algún problema que tuvieron, bueno, comuníquense conmigo a través del mensaje y vemos qué podemos hacer, ¿sí? Pero no se queden atrás, no se queden, no, ya no pude, no, pues ya no. Es a lo que me refiero. ¿Hay alguna duda hasta aquí? De lo que tengan, de tareas anteriores que estén ahí pendientes. Bueno, ya se cerraron, pero alguna cuestión del examen, no sé si alguien tuvo problema. Acuérdense, si habían tenido problema con el examen, acuérdense que habían que tener que mandar mail al correo que ahí yo les proporcioné y también avisarme. Si no recibí ningún correo de alguien que tuviera algún problema de eso, entonces yo creo que estuvo todo bien. Y ahorita hay que pues enfocarse únicamente en el cuestionario 4 y si hay alguna cuestión de tareas anteriores, pues es importante que me lo digan, que me lo comenten, ¿sí?
Les digo, varios de sus compañeros, muchos incluso me han mandado mensaje que no entienden algo, que cómo le hago, que no pude esto, que se me presentó esta situación. Anteriormente, acuérdense que ya días, ya semanas atrás, pues con este tema de la luz que se fue, por ahí tuvieron varios problemas. Yo también tuve algunos problemas con que no me podía conectar la plataforma, algo sucedió, lo reporté y bueno, finalmente se arregló y ya, ¿sí? Pero eso es lo importante, que ustedes se comuniquen. Bueno, ahora sí, entonces, si ya no hay ninguna duda, eh, seguro es que no hay ninguna duda, pues pueden retirarse de la sesión y nos vemos la próxima semana, el miércoles. Acuérdense, si hay algún cambio, pues yo les comento, ¿sí? Y si hay alguna duda, pues bueno, aquí la podemos resolver, ¿sí? Sí, nada más veo que se conectó Zulema y Verónica Nava para tomar ahí, lista. Ok. Bueno, que pasen buen día y nos vemos la próxima semana, el miércoles, ¿sí? No se olvidan sí, ya los anoté, Zulema, pues de echarle ganas ahí a las actividades, ¿ok? Bye, bye, hasta luego.